Buenos días, mi nombre es Sofía Nicte Cavazos, soy médico residente de segundo año y vamos a presentar la sesión de trastornos de la conducta alimentaria y dinámica familiar que fue coordinada por la doctora Brisa Monroy, que es médico adscrito al servicio de hospitalización. Bueno, para empezar el índice vamos a tratar diversos temas. Vamos a hablar sobre generalidades sobre trastornos de la conducta alimentaria, generalidades sobre familia, características de las familias con un integrante con trastorno de la conducta alimentaria, en particular de un integrante con bulimia nervosa, peculiaridades del estudio cualitativo y posteriormente vamos a hablar del artículo con sus objetivos, métodos, resultados, discusión y las conclusiones. Para empezar, bueno, los trastornos de la conducta alimentaria se caracterizan por patrones anormales de ingestión de alimentos, junto con una reacción emocional intensa, preocupación por peso e imagen corporal y o comportamientos compensatorios para expulsar los alimentos como vómitos, laxantes o ejercicio. Los trastornos de la conducta alimentaria más prevalentes son anorexia nervosa, bulimia nervosa y trastorno por atracón. Suelen aparecer en la adolescencia y en la edad adulta, por eso se ha dado un peculiar interés de su estudio en la adolescencia. Tienen alta tasa de comorbilidad y migración entre los trastornos. Esto quiere decir que tenemos que vigilarlos bajo una perspectiva transdiagnóstica, ya que el 50% de los pacientes que tienen anorexia nervosa pueden llegar a tener comportamientos de bulimia nervosa. Existen diferentes factores de riesgo para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Hay varios modelos explicativos que nos han dado nos han dicho que este trastorno tiene una etiología multicausal y que tienen varios factores. Existen los factores precipitantes, los factores precipitantes y los predisponentes, además de los que tienen una función como mantenedores. Dentro de estos factores están los biológicos, los familiares, los psicosociales y los de personalidad. En particular, para esta sesión vamos a hablar de los familiares, que tiene que ver con los comentarios negativos, las altas expectativas y los pobres mecanismos de afrontamiento de la familia. Dentro de los psicosociales está una sobrevaloración de la delgadez, el ideal de belleza, la influencia de los medios de comunicación y todas las expectativas sobre la belleza. Dentro de la personalidad existe una necesidad de control, una formación inadecuada de la personalidad, una tendencia al perfeccionismo y una poca flexibilidad. Son los trastornos mentales que tienen mayor tasa de mortalidad. Del 20 al 40% llegan a cometer suicidio y eso quiere decir que 1 de cada 5 pacientes morirá por suicidio, y existen diferentes factores de riesgo para suicidio en los trastornos de la conducta alimentaria. Dentro de la anorexia nervosa tiene que ver mayor duración del padecimiento, un IMC más bajo, mayor número de tratamientos previos y abuso de sustancias. Dentro de la bulimia nervosa tiene que ver la mayor comorbilidad psiquiátrica, mayor número de tratamientos pasados, mayor impulsividad y dentro de esto los comportamientos autolesivos. Tienen factores psicológicos comunes. Esto quiere decir que están preocupados por la alimentación, por el cuerpo y la tendencia al perfeccionismo. Tienen emociones principales como el miedo y asco, que están relacionadas a este padecimiento, y el aumento de peso está relacionado con la pérdida del control. Hay diferentes perfiles. Por ejemplo, la anorexia nervosa tienen mayor preocupación por sus cuerpos que por los cuerpos de otros. Tienen más rechazo hacia sus cuerpos y a los cuerpos que tienen sobrepeso, mientras que la bulimia nervosa tienen más atención a los cuerpos de otros y está más atraído por sus estímulos, además está más preocupado por su cuerpo. Los pacientes que tienen anorexia nervosa están atraídos por los estímulos alimentarios, pero pueden llegar a evitar comer los alimentos, mientras que la bulimia nervosa no pueden inhibir los deseos por comer alimentos, sobre todo cuando se está estresado. En el trastorno por atracón tienen conflictos con los alimentos ricos en calorías, se observa mayor impulsividad y tienen dificultad para enfocar la atención en otros estímulos que no sea el cuerpo o la comida. Bueno, ahora vamos a hablar sobre generalidades de la familia. Bueno, la definición de la familia según el Fondo de las Naciones Unidas son los miembros de una unidad emparentados entre sí por un grado determinado por sangre, adopción y matrimonio. Acorde a la RAI, es un grupo de personas que viven emparentadas entre sí y que viven juntas. La familia tiene diferentes funciones, dado que transmite un sentido de vínculos afectivos, y estos vínculos afectivos también pueden conllevar una sobrecarga que puede llegar a ser negativa.
En la familia se realiza el primer encuentro de socialización entre los individuos, se da el primer intercambio de saberes sobre la vida cotidiana y las relaciones que existen dentro de este núcleo pueden ser tanto como positivas, es decir, de apoyo, o desfavorables, como de abandono. Bueno, para empezar, ¿qué es un sistema familiar? Un sistema familiar, para empezar, bueno, un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí. Eso quiere decir que son muchos integrantes que están relacionados entre sí y no importa la cantidad de los integrantes y no importa la calidad de las relaciones que se tengan, es decir, las experiencias, los mensajes, la comunicación, las pláticas previas. Cada familia tiene una unidad propia y tienen una fuerza que los une. Esta fuerza se puede ver alterada si uno de sus integrantes llega a tener algún conflicto y puede llegar a repercutir en los demás integrantes. Este sistema podemos medirlo en base a su funcionamiento familiar. El funcionamiento familiar son las interacciones que se presentan al interior de la familia. Pueden ir desde la colaboración hasta el conflicto y ejercen una influencia en diferentes escenarios y contextos. Cada uno va a aportar una influencia al funcionamiento familiar y las interacciones son diversas y muy particulares en cada familia. Entonces, todas estas redes de interacciones están mediadas por diferentes aspectos que influyen en las relaciones familiares y a esto lo podemos llamar dinámica familiar. ¿Qué pasa si esto no va bien o se convierte inestable? Eso quiere decir que hay estrés familiar. El estrés familiar es cuando hay un factor que altera o a un integrante de la familia o a todo el sistema. Si altera a algún integrante de la familia, esto puede repercutir en los demás integrantes o a todo el sistema en su totalidad. Va a afectar la conexión emocional, el bienestar, la comunicación y el mantenimiento de las relaciones familiares. ¿Cómo se empezó a ver todo esto que podía pasar y cómo se empezó a ver que la familia podía repercutir en algún integrante y sobre todo en la patología mental? Para empezar, von Bertalanffy en 1968 empezó a trabajar con los padres, pensando que la familia tenía que ver con algún integrante y esto fue a través de la teoría de los sistemas. Posteriormente, Erikson en 1963 empezó a estudiar a los niños y empezó a vincular la familia para los procesos de desarrollo. Empezó a ver que la familia tenía mucha influencia en el desarrollo de los niños. Y más reciente, Minuchin en 1970, él era psiquiatra y desarrolló temas específicos sobre el funcionamiento familiar, sobre la estructura y el papel que juega la familia en la salud mental. Y posteriormente surgió el modelo circunplejo de Olson. ¿Qué es el modelo circunplejo de Olson? Es un modelo que está basado en dos características de la familia y que es flexibilidad y cohesión. Dependiendo de esas dos características, vamos a poder obtener 16 tipos de funcionamiento familiar y los vamos a ir agrupando en este cuadro y vamos vamos viendo cómo es el funcionamiento familiar. Es un método, es un modelo que nos aporta un método para hacer un diagnóstico un poco más sencillo. Pero existen diferentes perspectivas para poder evaluar a la familia. Está la teoría del desarrollo familiar, que son los cambios experimentados por las familias a medida que avanzan en el curso de la vida. Y aquí está incluido el ciclo de desarrollo vital de la familia. Después está la teoría del sistema familiar, que ve a la familia como un sistema. Son los sistemas de sujetos interconectados y ninguno se puede entender sin el otro. O sea, un sujeto no es más que todo el sistema es uno. Está la teoría ecológica, que las familias interactúan con su entorno para formar un ecosistema más grande. Está la teoría del apego, donde tiene que ver el desarrollo del niño con sus padres, y la teoría del aprendizaje social, donde los niños adoptan su comportamientos de su entorno, en particular de su familia. ¿Por qué es importante evaluar a la familia? Para empezar, al inicio los psiquiatras empezaron a preocupar por la familia a partir de 1900, delegando toda esta evaluación previamente a antropólogos o a sociólogos hasta la fecha. Entonces es muy importante valorar a la familia porque nos pueden dar mucha información histórica, podemos observar cómo son los vínculos y los patrones de interacción. Eso facilita la participación en el tratamiento y podemos hacerle ver a la familia que se pueden beneficiar de una intervención. Se reconocen y se describen las fortalezas, además de que podemos identificar demás problemas y áreas de intervención. Hay una relación bidireccional entre el mal funcionamiento familiar y las alteraciones en la salud mental.
y particularmente los cambios se ven al inicio de las etapas de enfermedad psiquiátrica. Entonces, ¿qué tiene que ver la familia y los trastornos de la conducta alimentaria? Para empezar, desde el siglo XIX, la familia tiene un papel central en los trastornos de la alimentación. La SEC llegó a escribir a estas familias a estos pacientes con muchas preocupaciones de los familiares. Gould después describió que los padres eran los peores acompañantes y Charcot descubrió que la influencia de los padres es muy particular y perniciosa. En el siglo XX ya se empezó a ver que la familia podría llegar a ser un obstáculo para el tratamiento y un contribuyente para el desarrollo de la enfermedad. Aquí quiero aclarar que es un contribuyente y no el culpable de la enfermedad ni la etiología de la enfermedad. Y ya después, en 1960, Minuchin describió a la familia psicosomática. Las familias psicosomáticas son familias que tienden a ser muy sobreinvolucradas, poco flexibles y que uno de sus integrantes tiene una vulnerabilidad física, por lo tanto empieza a desarrollar síntomas físicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la adolescencia hay una mayor demanda de autonomía. Esta mayor demanda de autonomía requiere una reorganización del funcionamiento familiar. Sin embargo, en estas familias hay muy poca flexibilidad, hay mala comunicación y hay una tendencia a evitar conflictos. Entonces, este patrón va a continuar y las familias se van viendo caracterizadas por sensaciones de vergüenza, por culpa, por emoción expresada alta y conflictos con los padres que se ven a través de las comidas. De acuerdo al modelo circunplejo de Olson, estas familias muestran bajos niveles de cohesión y poca flexibilidad. Entonces, este es un estudio donde se incluyeron 162 adolescentes con sus padres y aproximadamente 40 pacientes tenían anorexia, 40 tenían bulimia y 40 tenían trastorno por atracón y había un grupo que no tenía ningún diagnóstico y pertenecían a una familia balanceada. Se hicieron varios perfiles acorde a una escala que se llama FACES. Es una escala que tiene 42 ítems y que evalúa la adaptabilidad y la cohesibilidad de las familias. Entonces, si pueden ver la rayita gris, es estas son las familias balanceadas y las demás familias son las que tienen un diagnóstico del trastorno de la conducta alimentaria. En particular, nos vamos a enfocar a la bulimia nervosa. Entonces, son familias poco cohesionadas, son las menos flexibles, están muy desligadas, están muy enmarañadas, son rígidas, no tanto como anorexia o trastorno por atracón, y son las más caóticas. Entonces, los padres describen a sus familias como muy caóticas e inestables y los pacientes las describen como cohesivas, poco coherentes, mal organizadas y con altos niveles de conflicto familiar y angustia. En estas familias hay una lucha por comprender qué es lo que está sucediendo y no saben cómo ayudar a sus seres queridos. Los padres a menudo se preocupan de lo que digan o de lo que hagan y hay un severo patrón de desconexión familiar. Cada vez se comunican menos por estas situaciones. Hay menor capacidad de comunicar sus experiencias o de ver su impacto en el otro. Entonces, los pacientes tienden a aislarse y los padres tienden a sobreinvolucrarse, evitando el conflicto principal. Entonces, hay menos interés en lo que está sucediendo con el otro integrante. Estas desconexiones repetidas y la incapacidad para aceptar qué es lo que está sucediendo o qué es lo que está pasando en las relaciones intrafamiliares empieza a dar poco interés en el otro y aparte empiezan a provocar imágenes y significados relacionales negativos, tanto como la familia, tanto como los momentos de unidad familiar. Entonces, existen malas estrategias para tratar el dolor o el conflicto emocional. Eso va a llevar a que tengan más síntomas de la conducta alimentaria, tendencia al aislamiento, evitación o interacciones agresivas cuando están juntos. Este mismo patrón de desconexión se puede llegar a ver con el terapeuta y el paciente o con el terapeuta y la familia. Bueno, ahora vamos a hablar de varias características de los estudios cualitativos. Los estudios cualitativos son diferentes a los cuantitativos, ya que son métodos de investigación específicos que recolectan e interpretan datos, pero no matemáticos. Y hay 3 tipos de métodos que son los principales en la investigación cualitativa. Está la entrevista a profundidad, están los grupos focales y está la observación al participante. En este artículo en particular se utilizó la entrevista a profundidad.
hay varias diferencias entre los estudios cuantitativos y cualitativos. Para empezar, el estudio cualitativo es de razonamiento inductivo, categoriza eventos, no los cuenta, es más subjetivo y las conclusiones son de datos pero relacionales. Está orientada al proceso fenomenológico, es holista, no la podemos generalizar. Los datos son irrepetibles, es dinámica y tiene un contexto estructural. Más que nada, estos estudios se utilizan para poder desarrollar teorías y para poder interpretar relaciones y darle significado a los fenómenos. Bueno, el artículo es de la revista Appetite. El editor en jefe es Higgins, es del Reino Unido, pero tiene muchos psiquiatras involucrados de otros países y tiene un factor de impacto de 3.5. El título es The Role of Food in Family Relationships Among Adolescents with Bulimia Nervosa, a Qualitative Study Using Photo Elicitation. Es de Art Lecombe y de su estudio y de su mismo grupo. Bueno, los objetivos principales del estudio fueron formar hipótesis para comprender mejor la dinámica de las familias. Querían evaluar la interacción de la familia en torno a los alimentos y descubrir en qué aspectos se puede basar la terapia individual y familiar para maximizar su eficiencia. Es una serie de estudios cualitativos previos. Esto quiere decir que este estudio ya se había replicado, pero con pacientes con anorexia nervosa y con pacientes con trastorno por atracón. Igual, son del mismo centro, son de Francia y son de una población que se llama MERS y también son cualitativos, también se utilizó la evocación de información por foto y también lo hizo el mismo grupo. Entonces, ¿qué es la evocación de información por foto? Más que nada es un método novedoso donde se pide a los participantes del estudio que traigan una foto de lo que está sucediendo. Este método es novedoso y es muy fácil de utilizar con los adolescentes porque se les pide que utilicen su teléfono móvil, hay mayor comunicación con ellos y los adolescentes ya no se ven como solo estudiados, se ven involucrados en el estudio. Entonces, la población, se invitaron a 5 familias para el estudio y se hicieron un total de 11 entrevistas en 5 meses. Fue en un hospital psiquiátrico en Francia para adolescentes en Metz y todas las 5 adolescentes fueron diagnosticadas con criterios del DSM-5. Son 5 mujeres y el rango de edad es entre 16 y 18 años y ahí tenemos su IMC. El IMC más bajo es, normal, es el de Lisa de 22 años y el de 33 es de Manon, que es la paciente más grave con un historial previo más grave. También tenían comorbilidad psiquiátrica. Están tanto los trastornos de personalidad como otros trastornos del eje 1. La única paciente que no tiene otro trastorno que cumpla criterios para el DSM-5 es Aurélie, que tiene irritabilidad crónica. Bueno, entonces también se entrevistaron a los papás. Dentro de la situación parental de las 5 niñas, de las 5 adolescentes, está Sara, quienes sus papás viven juntos, Caroline, sus papás viven separados, entonces se entrevistaron por separado ya que llevan más de 10 años viviendo separados. Aurélie viven juntos, con Lisa están casados y con Manon están divorciados. De estas últimas 2 adolescentes, los papás no quisieron involucrarse en el estudio. Sara tiene 2 hermanos, Caroline tiene 3 hermanos, Aurélie tiene 1, Lisa tiene 2 y Manon tiene 2. Dentro del número de familiares con un trastorno de la conducta alimentaria, Caroline, Lisa y Manon. Estos familiares, ninguno es un hermano, todos son los papás. La mamá de Caroline tiene antecedente de anorexia nervosa. El papá de Lisa tiene antecedente de bulimia nervosa y ella vivió toda la vida observando las conductas compensatorias que hacía su papá. Y la mamá de Manon tiene antecedente de anorexia nervosa y todavía durante las entrevistas se valoró que tiene un patrón de restringir alimentos. También aparentemente su hermana tenía algún problema con la conducta alimentaria, pero ninguno quedaba en un diagnóstico del DSM-5. Bueno, el método fueron entrevistas semiestructuradas en francés y las entrevistas semiestructuradas estuvieron guiadas por la foto. La foto nada más sirvió como guión durante la entrevista. Realmente no se utilizó la foto para otra situación y se utilizó el IPA, que es
que es un software de análisis fenomenológico, y más que nada lo que hace este software es relacionar las experiencias previas con los temas principales que se obtuvieron en las entrevistas. Todas las entrevistas se tradujeron, bueno, se pasaron directamente al francés, y todas las entrevistas se leyeron múltiples veces para encontrar más información y darle significado. Bueno, la foto, ¿cómo tenía que ser la foto? Se les pidió solo a los adolescentes participantes que tomaran una foto. La foto tenía que ser tomada después de una comida familiar, tenía que ser antes de que recogieran la mesa, y no tenía que haber personas visibles para que mientras estuviera la entrevista no se diera más información relevante sobre la persona que estuviera en la foto. Entonces, a partir de la foto se exploró el desarrollo de las comidas, la importancia de las comidas y la cocina en sus respectivas familias, y el papel de los alimentos en la forma en la que los diferentes miembros de la familia se relacionan e interactúan. Entonces, ¿cómo fue el guión que se llevó durante la entrevista? Les dejaron tribuna libre para que hablaran, pero estas son las preguntas principales que se utilizaron. Se les preguntó cómo estaban sentados alrededor de la mesa, cómo se preparaba la comida, quién decide qué comer y cómo se decide, cómo son las emociones antes, durante y después de la comida, si era importante para ellos comer con la familia y por qué, si para ellos comer con la familia es placentero, cuál era la importancia de comer con la familia, cómo reacciona una familia cuando come más de lo usual, qué recuerdas de las familias cuando eras pequeño y cómo puede describir a los miembros de la familia y su relación con ellos. Si la familia habla sobre la comida y cómo, y si es importante en la familia cocinar y transmitir conocimientos sobre la cocina, es importante en tu familia. Hay que darle un poco más de contexto, son franceses, entonces para ellos particularmente es muy importante el tema de la comida. Entonces, ¿cómo se hicieron los análisis? Se anotó todo en base a lo que fue significativo para el participante. Es decir, se transcribieron las entrevistas, o sea, fue 1 hora de entrevista, y para el análisis se utilizaron más de 11 horas. Se procesaron los datos capturando las ideas generales en códigos. A partir de esos códigos se enumeraron los temas, los cuales se conectaron y se agruparon, y a partir de esos temas principales se metieron a este software de análisis fenomenológico. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Hay 2 resultados principales de los que se desprenden subtemas, y posteriormente vamos a hablar de la descripción. Los 2 temas principales son la relación entre el padre y el hijo, en este estudio hijas, y la familia como un sistema y sus relaciones. Dentro de los 3 subtemas principales en la relación con el padre y el hijo era cómo es el intercambio de ideas sobre la comida, cómo la comida sirve como un mediador de autonomía de los padres y cómo la comida es el catalizador de los estresores. También se valoró cómo la familia cómo la familia es un sistema y cómo esto nos habla de sus relaciones, y cómo el momento de la comida es una representación del funcionamiento familiar, y cómo la comida nos da una encrucijada entre compartir y la soledad. Bueno, entonces, hablando del intercambio de ideas entre padre e hijos, los adolescentes tienen una relación negativa con la comida. Entonces el entrevistador preguntó qué tan importante era la comida en la familia. Y Sara, que es una de las adolescentes, respondió, bueno, es un gran problema, porque sí, tengo una familia a la que le gusta comer, eso es todo, y también me gusta comer, pero no quiero admitirlo y me da vergüenza. Todos los adolescentes del estudio dijeron que tenían una relación negativa con la comida y llegaban a sentir vergüenza de llegar a sentir placer por la comida. Bueno, cómo los papás se adaptan con frustración a los comportamientos en la cocina o a la hora de la comida para tratar de facilitar las cosas a sus hijos. Entonces, es una conversación entre la mamá y el papá de Sara. En esta conversación es cómo ellos evitan cocinar algo que le gusta a Sara, solo por el miedo de que Sara pueda llegar a comer más rápido o por el miedo de que pueda llegar a tener más síntomas de la conducta alimentaria. Estos papás, aparte de limitar lo que hacen de comer o aparte de limitar el cómo comen, pueden llegar a preocuparse el qué van a comprar, pueden llegar a preocuparse dónde van a guardar la comida y pueden llegar a preocuparse cómo lo van a comer. Inclusive, 2 papás del estudio llegan a encerrar la comida bajo llave. Esta pérdida del control, tanto como del hijo como de los papás, al no saber qué hacer, se convierte en un miedo compartido y provoca más incomodidad entre ellos y por lo tanto un distanciamiento. Entonces, la madre de Manon
por este distanciamiento que existe y por esta necesidad de evitar el problema, ella tiende a salirse de su casa y ella sabe que en cuanto deja a su hija, la hija va a tener comportamientos compensatorios y le va a avisar. Entonces ella dice, por lo general no estoy aquí, porque ella puede hacer frente cuando estoy aquí, pero todo lo que necesito es salir, no sé, media hora, una hora, porque tengo una cita o porque tengo que hacer un recado, pero ella no quiere salir. Bueno, es durante este tiempo que va a comer. Entonces ella me llamará y me dirá, mamá, no me siento bien, vomité porque comí. Entonces, los padres intentan de ayudar a regular los patrones de alimentación de los adolescentes. ¿Qué es lo que hacen? Tratan de cambiar todos los planes de comida y sugieren opciones más alimenticias aparentemente más saludables. Entonces, la madre de Sara previamente ya la había ayudado a perder más peso. En algún momento ella quería perder peso y yo, bueno, la ayudé a perder peso. Bueno, ella quería perder peso, así que evité comer cosas que pudieran, bueno, ya sabía que sería tentador para ella, así que sí, evité cocinarlos. Es decir, los papás se dan cuenta de lo que están sucediendo, pero no pueden hacer nada con eficiencia para ayudarlos. No saben cómo tampoco. ¿Cómo es la cuestión de la alimentación y la cuestión de que los niños se vuelvan autónomos de los padres? Entonces, la comida se ve como una forma de transmitir amor, ya que el papel de los padres es alimentar a los niños. Entonces, la comida funciona como un vector de amor. ¿Qué es lo que pasa? Conforme vamos creciendo, tenemos que alimentarnos solos o tenemos que ser más independientes en este asunto. Solo que a estos papás les cuesta trabajo la velocidad con que los niños tratan de independizarse y entonces los niños con tal de demostrar autonomía, empiezan a dejar de comer o no comen lo que se les ofrece y los papás no saben cómo adaptarse ante esta situación. Entonces, la mamá de Manon lo que hace es, en lugar de hablar con ella, deja que el padrastro hable con ella. Entonces, sé que habla con su padrastro y en las comidas, bueno, Bernardo él está acostumbrado, así que va a cocinar, así que a veces le digo que espere, que Manon quería ver, entonces le digo a Manon, Bernardo está cocinando, si quieres ir a ver, ella va y hablan juntos. Él le muestra. Entonces, la mamá evita estar involucrada con su hijo, delegando delegando al padrastro qué es lo que tiene que hacer con respecto a la comida. Entonces, adicionalmente también les preguntaron si era importante comer en familia y hay dos espectros, esto depende de la gravedad del trastorno. Las 4 niñas que tenían un diagnóstico de IMC normal y de sobrepeso, ellas querían comer en familia y cuando no comen se sienten tristes y se sienten solas. Sin embargo, Manon, que es la que tiene un IMC de 33 y la que tiene mayor gravedad y mayor antecedentes de intentos suicidas, ella decía que ella prefería comer sola y que no quería comer con su familia porque le lleva mucho tiempo. Entonces, ¿cómo funciona la comida como un catalizador de conflicto, entre otros factores? Existe una gran reactividad emocional, ¿no? O sea, saben lo que está pasando, saben lo que va a pasar, pero evitan el conflicto, pero a la vez el conflicto no se puede evitar por la gran reactividad emocional que existe. Los adolescentes tienen deseos de tener mayor proximidad y comprensión en la relación con sus padres, pero los papás prefieren evitar esto. Y esto pasa particularmente en las comidas. Entonces, el padre de Sara, es otra conversación entre el padre de Sara y la mamá de Sara, y dice, evitamos en este momento, por supuesto que evitamos los conflictos, evitamos temas que podrían desencadenar las cosas, porque de eso no se trata una comida, dice la madre de Sara, el padre de Sara, de eso no se trata una comida, no. De hecho, también, conscientemente sé que eso ya pasó, de que no cocina algo que sé que le gusta, pero se negará porque recuerda su peso o cosas por el estilo. Por lo general son buenos momentos. Entonces, aquí se puede ver la tendencia a evitar el conflicto. El entrevistador, ¿hay conflictos sobre otros temas además de la comida? Como vemos, estas familias son muy rígidas, son poco flexibles y son poco cohesionadas. Entonces, existe conflicto en otras áreas con estos pacientes. Pero ¿qué es lo que pasa? Solo se centran en eso. Aquí en este pedazo de la entrevista, Sara habla de que ella fuma marihuana, de que ella se va con su novio, de que ella no llega a dormir a la casa a veces, pero se le hace contradictorio que los papás solo estén interesados en los problemas de la conducta alimentaria. Entonces,
como la mesa del comedor como una imagen del funcionamiento familiar. Cabe destacar que a veces la hora de la comida es el único momento en donde toda la familia está junta. Entonces, en este momento se van a hablar sobre muchísimas cosas y como es el único momento en donde están juntos, los adolescentes van a querer expresar su deseo de autonomía y los papás van a querer expresar su rechazo. Entonces, por eso la comida se utiliza. Y por eso en estos momentos justo podemos ver el funcionamiento familiar, porque es la única hora en la que están juntos. Entonces, ¿cómo se reúne la familia en la mesa? Aparentemente, a lo largo de los años, conforme van entrando integrantes y como van saliendo integrantes, van agarrando un lugar a lo largo de la mesa, como que ya tuvieran un lugar predestinado en la mesa. Pero ese lugar en estas familias parece que está predispuesto a facilitar la discusión. Y los papás lo saben, tanto que el padre de Caroline llega a sentarse entre las dos hermanas para que esta discusión no se perpetúe. Entonces el padre Caroline dice, por razones prácticas iba a decir, estoy de espaldas a la estufa porque es lo más práctico, conseguir los platos en realidad eso es todo. Simplemente, además las dos, Caroline y Justine, están sentadas una al lado de la otra. De esta manera estoy directamente frente a ellos y hace que hablar sea más fácil. Entonces saben que hay gran reactividad emocional hasta con los hermanos. Bueno, las comidas son el único momento en el día en que toda la familia se reúne. Hay un potencial de tensiones y escalada entre diferentes miembros de la familia, porque las relaciones familiares no solo son agradables, también pueden ser de conflicto, que es particularmente lo que pasa en estas familias. Entonces, aquí es una conversación entre la mamá y el papá de Aurélie y hablan cómo esta reactividad emocional se manifiesta en las hijas. Entonces, las cosas van muy rápido entre Aurélie y Simón, dice la mamá de Aurélie. El padre de Aurélie, por eso estoy sentado aquí de esta manera, por si quieren pelear. La madre de Aurélie, porque pelean, sí. El entrevistador, ¿estás posicionado aquí para que puedan separarlos si se pelean? El padre de Aurélie, bueno, eso creo, inconscientemente creo que eso es todo. Melanie está aquí porque así puede ir a la cocina, como dijimos. Simón está aquí porque está al lado de su hermana mayor y estoy aquí en medio de ellas porque si quieren, las detengo. Aparto mi silla y ahí lo tienes, evito que pasen. Entonces, ¿cómo la comida funciona como una encrucijada entre compartir y soledad? Todos los papás de la muestra describen las familias como un momento de unión. A veces el único momento del día en la que la familia se reúne. Es el momento preferido para compartir y discutir sobre la vida diaria. En estas familias particularmente tienen solo una comida juntos y es la de la noche. Las otras comidas están solas, las pacientes. Entonces, la comida tiene una función como vector de amor y también porque se enseñan las recetas, se transmiten información sobre sus ancestros. Entonces la madre de Manon, es decir, hablamos de, por ejemplo, cuando Bernard cocina algo, diré, bueno, está bien, la abuela solía cocinar esto, pero con papas como esta agregaría vivelescas o ella sazonaría agregando un poco de cebollino en ella, es decir, o hablamos de ancestros. Ella, Manon, solía saber y por lo tanto se preocupa mucho por estas personas. En el extremo opuesto de este espectro, comer solo en el contexto de bulimia nervosa tiene que ver con la soledad y el secreto. Es lo que les decía, solo tienen una comida juntos a lo largo del día y esto es por múltiples cosas que tienen que ver con la familia y con las cosas que tienen que hacer las familias. Entonces, la pérdida del control sobre los alimentos ocurre justo cuando están solas, es decir, en las otras comidas que no están juntos. Entonces, Lisa contesta, a menudo es por la noche cuando estoy sola en mi habitación y no puedo pensar en otra cosa y está atrapada en mi mente. En realidad es así, en estos momentos obtengo algo más para comer, luego voy de nuevo y luego voy de nuevo y bueno, no se detendrá hasta que me vaya a dormir. Quiero decir, así que... Entonces, en estos momentos de soledad es donde tienen la pérdida del control. El aislamiento también ocurre cuando está físicamente presente alrededor de la mesa. Esto puede deberse al hecho de que las comidas llenan de ansiedad a los participantes, los que les impide unirse a la discusión. Más que nada, los participantes también tienen miedo a ser criticados, a ser juzgados por la forma en la que comen o lo que están comiendo. Entonces, la madre de Sara describe que ha observado que su hija come muy rápido para irse de la mesa lo más pronto posible. Entonces tienen un mayor deseo de pasar con su familia en contraste de su propio comportamiento. Entonces viven en un ambiente ambivalente. Sara describe que les gustaría pasar un tiempo con ellos y conversar. Nada fantástico, pero realmente solo eso es todo. Estar juntos, solo estar juntos, juntos sí.
A lo largo de la presentación van a estar viendo fotos que tomaron mis compañeros de las comidas que hicieron con sus familias. Entonces, estas fotos que están viendo son de las mesas de mis compañeros de segundo año. Bueno, entonces, llegando a la discusión, considerando todos estos antecedentes y considerando, antes que nada, la mayor parte de las adolescentes dejaron de estudiar o no pudieron ingresar a la universidad. La paciente más grave, que era Manon, ella dejó de estudiar, tiene educación en casa por antecedente de múltiples intentos de suicidio, entonces se aislaron de su contexto. Por lo tanto, ellos concluyen que es un trastorno de aislamiento en familias donde las comidas son el único momento real juntos. La pérdida del control no solo es temida por el paciente, sino también por los padres, y no hablo solo de la mamá, sino también del papá. La alimentación se convierte en una fuente de ansiedad y se usa la comida como un medio para regular la dependencia de los papás. ¿Qué hablan de la independencia? Que el papel de los alimentos es parte del proceso de volverse autónomo e independiente. Sin embargo, aquí aparentemente el papel está más acelerado o los papás impiden que eso suceda. Lo asocian con el aprender a cocinar o alimentarse se asocia con tener un propio lugar para vivir y cocinar comidas por su cuenta. El comportamiento compensatorio implica tratar de restringir su ingesta de alimentos, y esto empuja a que los papás se distancien aprendiendo a ser más autosuficientes con respecto a la comida. Bueno, respecto a la autonomía, ellos describen que es una experiencia muy difícil para los padres. Entonces, este trastorno también proviene de un enlace inseguro con los padres, se transforma en una relación basada en la dependencia. Y la alimentación establece una diferencia entre el adolescente y su familia. Hay mucha ansiedad por parte de los padres y hay una mayor vigilancia subsecuente, lo que crea un resultado donde tengan una imposibilidad de distanciarse, pero a la vez quieren distanciarse. Entonces, es un ambiente ambivalente. Por lo tanto, hay un intento de ayudarlos, pero hay una ausencia de atención a su alimentación. Quieren estar separados, pero a la vez no pueden estar separados por todos los síntomas. Necesitan límites establecidos por sus padres para suprimir su propia ambivalencia, porque a la hora de que están juntos todos en la cena, lo único que hacen es comer más rápido para alejarse de sus papás, pero a esta hora no tienen comportamientos compensatorios, sino solo cuando están solos. Y la ayuda de los padres tiende a ser mejor recibida en este caso, aunque sigue siendo una fuente de confusión interna en los adolescentes. La comida juega un papel detonador de discusión entre los miembros de la familia, provoca un conflicto en sí mismo y un medio a través del cual se desarrolla el conflicto familiar. La voluntad de evitar conflictos está presente junto con la reactividad emocional del paciente, y no solo la tiene el paciente, también la tienen los padres. Bueno, ¿cuáles son las limitaciones de este estudio? No se incluyeron sujetos masculinos en el estudio. No todos los papás pudieron ser entrevistados. El papá de Lisa tenía antecedente de bulimia nervosa, entonces, y hasta la fecha aparentemente tiene comportamientos todavía, entonces no quiso ser parte del estudio, y la detección de trastornos de personalidad hubiese sido relevante. Bueno, ¿cuáles son las fortalezas? Que es un estudio novedoso con metodología de evocación por foto, que se utilizó una adecuada estrategia de involucro del adolescente y que se involucra a la tríada, es decir, al padre, porque más que nada en todos los estudios previos se integra más a la mamá, y en este estudio se integra a los padres para el estudio de esta patología. ¿Y cuáles son las conclusiones? Hay dos resultados principales, es decir, que hay una dificultad en la relación padre-hijo, por la angustia de la comida, por la dificultad de la autonomía del adolescente, y utilizan la comida como catalizador, y hay dificultades en las relaciones de la familia como grupo. Entonces, se ve que hay un ambiente familiar conflictivo y se trata de un mismo espectro, y los extremos son anorexia y bulimia nervosa. Es un espectro que tiene múltiples expresiones clínicas, pero eso también va a depender mucho del ambiente familiar, y la comida sigue siendo el medio por el cual los adolescentes buscan fortalecerse. Entonces, ¿qué se puede hacer y qué concluyen respecto a los objetivos, qué concluyen los autores? Que la intervención familiar sería lo mejor, pero va a estar centrada en promover la comunicación y va a estar centrada en moderar la velocidad en que los adolescentes se vuelven autónomos. Esta herramienta terapéutica también tiene que promover la unión del adolescente y con sus padres, pero siempre se tiene que tener en cuenta los antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria presentes o pasados en los padres. Y
Gracias. Ok, vamos a...